¿Cómo están todos? En esta semana veremos otro tema importante para la formación religiosa y espiritual para el segundo grado de secundaria. Para eso vamos a pedir a Dios que nos acompañe hoy en la clase diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto mi clase de religión. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre, Ángel de la Guarda, intercede por mí. El título de la clase es Comprender las profecías mesiánicas que fomentan la conservación ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo de la clase vamos a ir conociendo aquellas profecías que hablan sobre la venida de Jesús y fomentan este cuidado del medio ambiente como una manifestación del amor de Dios. Y al final tú vas a asumir el rol de un profeta que va a anunciar y denunciar y que será evaluado por una lista de cotejo. El lema de la clase y que resume la idea de lo que vamos a tratar es tomada del texto bíblico del Génesis 3:1-15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y en el talón. Comencemos. El primer momento de la clase de religión es el momento ver. Vamos a observar lo que hay a nuestro alrededor, esa realidad que agobia a nuestro alrededor. En este caso, vamos a escribir en nuestro cuaderno formas de contaminación del medio ambiente que hay en tu colegio. Medita y escribe. El segundo momento es el juzgar, que tiene muchos submomentos, como es la pregunta que te cuestiona, el texto bíblico, la lectura de la clase que vas a hacer. En esta oportunidad tenemos la pregunta retadora, la pregunta que te hace cuestionar. Las profecías que anuncian la venida de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿crees que promueven la defensa del medio ambiente? Redacta o comenta en tu cuaderno. Iluminación es otro momento del juzgar. Aquí vas a escuchar la palabra de Dios que tiene relación con la clase del día de hoy. ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra? Después de escucharlo, vas a meditar, establecer una oración y un compromiso. Escuchemos. Isaías capítulo 7, versículo 14. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Meditación. Ahora vas a reflexionar el texto bíblico, anotando tus respuestas en tu cuaderno. ¿Qué está prediciendo el texto que acabas de escuchar? Esta situación extraordinaria que nos revela o nos relata, ¿crees que valorará el medio ambiente donde sucede? ¿Qué te dice Dios con esta visión? Escríbelo en tu cuaderno. Después vas a componer una oración a Dios, agradeciendo por esta predicción de su venida al mundo y que también nos enseña a ser tolerante con el medio ambiente para que siempre respetes todo lo que ha creado y te rodea.
Por último, estableces un compromiso en el actuar, anotando una acción buena, positiva, que tú puedas cumplirlo y que tenga relación con el texto bíblico que has leído. Profetas y profecías. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de escuchar un anuncio largamente esperado o de ver la llegada de un familiar que se ha esperado por mucho tiempo? La clase de hoy es justamente eso, es hablar sobre esa larga espera de las personas de la Biblia del Antiguo Testamento, la venida de Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento testificaron de esa venida del Mesías y que vamos a conocer. Es bueno explicar qué son primero los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento eran mensajeros de Dios que anunciaban y denunciaban. Denunciaban el pecado del pueblo. Anunciaban que no eran fieles al pacto, es decir, si no cumplían los mandamientos, por eso sufrían una serie de castigos, como por ejemplo destierros, injusticia, pobreza, etc. Los llamaban a la conversión, a cambiar de comportamiento, de forma de pensar, a retornar a Dios. Pedía que dejen de ser infieles a Dios y vuelvan hacia Él. También estos profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, contaron cientos de predicciones sobre la venida de Jesús, pero no solamente de eso, es también de la muerte y resurrección de Jesús, mucho antes que naciera, como ya lo hemos leído en el texto bíblico de Isaías. También Zacarías incluso nos habla sobre la muerte de Jesús, donde dice, no será quebrado su hueso. Nombres que se le atribuye a Jesús en la Biblia. Un ejemplo del cumplimiento de esa promesa en el Antiguo Testamento es que los nombres que se le designa a Jesús en la Biblia expresan su misión. Jesús es el nombre que es en hebreo, cuyo significado es Dios salva. Este nombre indica su personalidad y su labor. Otra denominación es la palabra Mesías en hebreo y Cristo en griego, que significa ungido. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el ungido. Por aquellas épocas se echaba o se ungía con aceite sobre la cabeza a los sacerdotes, a los reyes y profetas, ya que de esta forma era que Dios escogía para una misión importante. Los seguidores de Jesús sabían que Él era el Mesías, Él era el Cristo, es decir, aquel que es esperado por los profetas y las profecías para cumplir el plan de salvación de Dios. Hoy también se le suele decir a Jesús Jesucristo o Jesús Cristo, para referirse que Jesús es el Cristo, que Él es el Dios escogido que salva. También podemos concluir de todo esto que Jesús ha venido a volver a unir aquello que estaba quebrado o roto en la comunicación entre Dios y los hombres. Por eso se suele decir que Jesús viene a religar esta unión entre Dios y nosotros, separado por el pecado. De ahí viene la palabra religión. Religión es todo aquello que nos conecta con Dios, todo culto, toda acción que tenga relación con Dios. Entonces todo creyente tiene una religión. Plenitud de los tiempos es otra expresión muy usada en las cartas apostólicas y sobre todo en el Nuevo Testamento para expresar la llegada de Jesús, que se hace presente
cuando nace en la ciudad de Belén de forma milagrosa por acción del Espíritu Santo en el vientre de María. Con el nacimiento de Jesús ya podemos decir que ya no se da más una revelación pública. No hay nada más que revelar hasta la segunda venida de Jesús o cuando sea el fin de los tiempos. Con la llegada de Jesús se cierra definitivamente la revelación pública y solo puede haber una revelación privada a cada uno de nosotros si Dios lo considera necesario. Las profecías mesiánicas y el cuidado del medio ambiente. Aunque las profecías mesiánicas nos hablan sobre el nacimiento y muerte de Jesús, también nos invitan a respetar, a usar y a preservar lo que Dios ha creado para que vivamos en armonía con Él, ya que el no hacerlo es también una ofensa a Dios. Por eso es incluso un pecado capital. No contaminarás el medio ambiente. El último momento de la clase es el actuar. Pero antes de establecer tu compromiso de la clase, no te olvides que en la ficha de trabajo, la número 3.4, que dice evalúa lo aprendido, tienes que responder las preguntas que te hace y que tú sacas esa información del video, de la explicación del video o de la lectura de la ficha. En el actuar tú vas a redactar lo siguiente. Vas a asumir el rol de un profeta de Dios y vas a denunciar situaciones de contaminación que hay en tu colegio. Hídrica, o sea, de agua, suelo, acústica, ¿no? De sonido o visual. Y también vas a llamarlos a un cambio de conducta, proponiendo formas correctas del uso y cuidado de aquello que Dios nos ha regalado para vivir en armonía con la creación. Anota y redáctalo en tu cuaderno. Para terminar, oremos. Señor, buscamos dentro de nosotros mismos y no encontramos las palabras para señalar que estamos contentos y felices por la venida de Jesús. Tú nos enviaste a tu Hijo amado, aun siendo nosotros pecadores y no lo merecíamos. Nos enviaste a Jesús para limpiarnos del pecado que oscurece nuestra alma. Gracias, Señor, por todo esto. Que tu nombre siempre sea bendito. Amén.